Bienvenidos al módulo de indicadores para la gestión de resultados y yo me llamo Anders Norlid y soy economista. Hemos llegado hasta la tercera parte de este módulo, que es el análisis de resultados. Anteriormente cubrimos el tema de gestión de resultados, qué significa y cómo se puede trabajar o identificar indicadores para la gestión de resultados. Perdón. El análisis de resultados yo diría, es uno de los, es la parte de todo el proceso de gestión de resultados que sea más difícil realmente conseguir hacerlo de buena forma. Yo diría, entre los municipios de Suecia llevamos trabajando con indicadores para la gestión de resultados durante 15 años y hoy la mayoría de los municipios trabajan bien saben formular objetivos, saben encontrar indicadores relevantes, se recoge y se publica, se hace público los resultados, pero la parte que falta todavía es del análisis de los resultados. Y, hay una tentación, tal vez tiene que ver con el mismo el rol de los políticos en una sociedad demócrata, el querer mostrar siempre una alta capacidad de resolver los problemas. Si sale un resultado, puede ser en el periódico o puede ser en la publicación del mismo municipio, hay una tentación de decir enseguida, bueno, vamos a hacer así. Eso es el cambio que vamos a hacer para resolver aquello problema. A veces eso, por supuesto, puede llevar a resultados positivos, pero no está siempre bien pensado lo que se propone. Muchas veces se propone cosas que se han intentado antes y que no han funcionado. Y por algún motivo tienen la esperanza de que esta vez va a servir lo que nunca sirvió antes. Voy a mostrar un ejemplo primero de simplemente la evaluación, porque un resultado es bueno o no, no es siempre tan fácil decidir. En la frase, en la transparencia, es un indicador que es el salario mediano de las mujeres en % del salario de los hombres, 86%. Yo sé que estamos hablando del municipio Estocolmo, que es capital de Suecia, y se puede preguntar, ¿este valor es positivo o es negativo? Quiere decir, las mujeres ganan más o menos 15% menos que los hombres en el área. Bueno, este mismo indicador está en una colección de indicadores que hemos publicado el año pasado para el seguimiento de los objetivos globales de la ONU, y el objetivo 5 es igualdad entre hombre y mujer. Y hay varias, y el ejemplo del salario mediano es en la última fila. Y vemos que 2016, 17, 18 hay un ligero aumento, pero muy limitado en Estocolmo. Entonces, ¿eso es bueno o no? Bueno, una manera de responder esa pregunta es sacar un gráfico de los resultados de todos los municipios. Y vemos aquí cada línea, aquí son 3 colores, pero son 290 municipios de Suecia. Y vemos que a la izquierda, en la parte roja, hay un municipio donde el salario mediano de las mujeres es un poquito más que el 70% del salario mediano de hombres. En comparación con eso, Estocolmo es bastante bueno, 86%. Vemos que realmente hay unos pocos municipios donde el salario mediano de las mujeres sea mayor que los hombres.
Se puede ver también que ningún municipio llega al 100%, lo que sería la igualdad entre hombre y mujer en términos de salario. Sería evidentemente que esa medida debería tener el valor de 100%, pero nadie llega más arriba de 90%. Otra comparación, esta fue comparación con otros municipios. No siempre se puede porque hay indicadores que son internos de la organización y que no hay simplemente ninguna forma de comparar con otros. Pero en la mayoría de los casos se puede comparar o estudiar el desarrollo durante los años. Y aquí es el mismo indicador, el salario mediano de mujeres en % del salario mediano de hombres. Y tenemos datos para el municipio de Estocolmo desde 2005 y adelante. Y vimos que en 2005 era 85%, va bajando hasta 2010. Después sí sube un poquito. En 2015, después de 10 años, está otra vez en 85%. Quiere decir, no pasó nada. En la realidad, se ve una tendencia, empezando ya en 2010, una tendencia de subida. Las mujeres van disminuyendo la diferencia con los hombres en términos de salario, poco a poco. Pero ven que el cambio es de 3 a 4% durante un periodo de 8 años. Quiere decir, faltan bastantes años para que sea 100%. Pero la dirección sí que es positiva. Otra comparación evidente es la comparación con lo deseado. Deberíamos tener en la realidad, para que tuviera igualdad entre hombre y mujer, esa diferencia debería ser 0. Quiere decir, hay todavía una distancia entre el resultado Estocolmo 86 para los 100% que uno quiere. Bueno, la conclusión entonces es, se puede evaluar el resultado de Estocolmo en ese indicador de varias formas. Comparando con otros, es bastante bien. Está bien en Estocolmo, porque la situación está mejor en muy pocos municipios y en la mayoría está peor que en Estocolmo. La otra conclusión es que en los últimos 3 años ha mejorado muy poco realmente. Sí, hay una tendencia positiva, pero no ha pasado nada drástico. Y finalmente lo deseado, eso es 100% y faltan 14. Por tanto, existe un problema para alcanzar hasta el nivel superior, el resultado deseado. Eso fue un ejemplo de un indicador y cómo se puede evaluar un resultado obtenido. Ahora voy a tener otro ejemplo que es un segundo indicador que está también en la colección de indicadores para objetivo 5, igualdad entre hombre y mujer, es la parcela de los empleados que trabajan tiempo completo. Y estamos hablando aquí de los empleados por el mismo municipio bueno, no sé cuál municipio, pero estos son datos de un municipio de Suecia, donde 60% quiere decir 2 entre 3 empleados trabajan 100%, quiere decir 1 entre 3 trabajan tiempo parcial. Pero lo que realmente resulta interesante es ver cuál es la diferencia entre hombres y mujeres. Y vemos que mujeres ahí son nada más 61%, mientras para los hombres son 84%. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser así? ¿Qué explica esa causa? Bueno, yo creo que es en buena parte es una tradición desde la época. Bueno, primero se consideraba que las mujeres deberían estar en casa cuidando a los niños, limpiando la casa y preparando la comida al hombre.
Con el tiempo empezaron a trabajar cada vez más las mujeres, pero todavía seguían con la responsabilidad de mantener el hogar, de cuidar a los niños, recibirlo en casa, prepararle comida, ayudarlo con los deberes de la escuela, qué sé yo. Entonces era necesario trabajar tiempo parcial para muchas mujeres, mientras los hombres tradicionalmente eran los que llevaban la plata a casa, entonces tenían que trabajar bastante para poder vivir bien toda la familia. Y hoy día, hombres y mujeres, no voy a decir que eso está, la diferencia en relación al trabajo del hogar no está extinguido. Es mucho menor comparando con hace 20 o 30 años, pero todavía es un hecho que las mujeres tienen mayores responsabilidades en la casa. Y creo que vemos un reflejo de eso. Entonces, aquí el mismo indicador de cuántos trabajan tiempo completo es realmente interesante cuando se compara los sexos por sexo. Ahí sale y ahí uno puede empezar por qué las mujeres trabajan en ciertos oficios y ahí es muy común trabajar a tiempo parcial. En otro oficio dominado por los hombres, ahí se trabaja a tiempo integral o tiempo completo. Es un tema interesante porque es así y existen no motivos erradicándose de la necesidad de la organización de eso, o es simplemente una tradición que hemos seguido adelante. Quiero dar otro ejemplo. Es que muestra que siempre es importante, siempre que sea posible, es importante saber si hay una diferencia entre hombres y mujeres. En Suecia y en la mayoría de los países que he conocido, las hembras sacan mejores notas en la escuela que los varones. Son más maduras a la edad de 15 años. Las niñas son normalmente más maduras que los niños, hacen menos tonterías, etc. Entonces, hay ese tipo de explicaciones que sacan mejores notas las niñas, ¿no? Se comportan mejores en el aula. Bueno, vamos a ver aquí el notas promedio en un municipio en el año 9, el último año de la escuela mandatoria aquí de Suecia. El promedio en un municipio en 2019 eran 216 puntos. Eso es más o menos la media del país. Es una cifra completamente normal. Pero mira, cuando vemos los resultados por hembras y varones, las hembras tienen un promedio de 248 y los varones de 188. Es una diferencia casi abismal, yo diría. La verdad que las hembras en estos municipios tienen mejores notas que las hembras en la mayoría de los municipios de Suecia. Mientras los varones de este mismo municipio, que están en la misma aula, que tienen los mismos profesores, sacan peores notas que en la mayoría de los municipios de este país. Esa diferencia es extremadamente grande. Normalmente hay una diferencia de 5 a 10%, pero esta diferencia aquí es muy amplia. Y es necesario, o quiero decir, es distinto ver el total, que la nota la total es 216, es normal, bueno, no hay que hacer nada. Y ver que, mira, realmente, por algún motivo, parece hay un problema muy grande, sobre todo en el caso de los varones de ese municipio. Hay un problema ahí, y eso sería evidentemente un
un problema importante de analizar y entender para poder cambiar o mejorar ese resultado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué la diferencia entre varones y hembras es tan grande? ¿O por qué las mujeres ganan menos que los hombres? En cada organización se puede llamar preconceptos. En cada organización hay ideas que todo el mundo, todos los colegas saben, no, tenemos este problema. Y sobre todo se saca ese tipo de explicaciones o causas cuando hay un desempeño que no sea muy favorable. Es decir, cuando es pésimo el resultado, vamos a decir, hablar claro. Entonces, he escuchado miles de veces, no, es que esa medida no está correcta, no, eso no es verdad lo que dice, se ve muy mal, pero es que está mal. O no, se hizo la encuesta demasiado tarde en el año. Si tuviéramos hecho la misma encuesta en la primavera, todo era magnífico aquí, pero lo hicieron en el otoño y teníamos la mala suerte. Las tormentas estaban por ahí. Tenemos malas condiciones acá de alguna forma u otra. He escuchado realmente, parece que hace un chiste, es que los usuarios aquí, los pacientes aquí, son unos quejones. Eso he escuchado en una discusión en la región de Estocolmo, la mayor región responsable de la salud pública de la gente de la región de Estocolmo. En el grupo de análisis se dijo por una persona que la gente aquí se quejan siempre. ¿Por qué? Porque habían sacado malos resultados en la encuesta de pacientes que permitían compararse con el nivel de satisfacción de los pacientes con la asistencia recibida en Estocolmo. Era peor que en la mayoría de las otras regiones. Son unos quejones. En el caso de los varones, que vimos que sacan malas notas, no, que los niños aquí son más bobos. No entienden nada. O tenemos una población de pocas escuelas y cualquier tipo de problema. El clima aquí es muy difícil. Hay siempre unas explicaciones que son así inmediatos, que sale. El momento que muestras un resultado negativo, se saca esas explicaciones. El problema de estos, los llamé de preconceptos, el problema es que a veces son verdad. Bueno, no creo que hay niños bobos en el municipio aquello, pero hay lugares con un clima muy difícil. Hay problemas con las estadísticas, a veces las medidas no están bien hechas, etc. Pero no es siempre así. Y he estado varias veces en una situación de análisis. Se sacan los preconceptos, las ideas prehechas de qué explica el resultado desfavorable. Y resulta que cuando uno estudia realmente otras estadísticas, otras fuentes de información, y resulta que no son mitos. Eso no es verdad, no es así. El problema es distinto. Entonces, como existen estas ideas, estos preconceptos, es súper importante sacarlos, ponerlos en blanco y negro y estudiarlos. ¿Son verdaderos o no? Si no son verdaderos, bueno, se tacha. No es eso. Hay que seguir buscando otra explicación del resultado obtenido. Después de ese ejercicio, que es bueno hacerlo realmente, es ponerse a trabajar una manera más sistemática de las posibles causas del resultado. Y está aquí, hay ejemplos, he puesto en la transparencia, realmente se puede hablar del ámbito externo, cosas que pasan por fuera de
Bueno, puede ser en el cubano, el ejemplo cubano, el bloqueo, por ejemplo. No, es por el bloqueo. O es ¿por qué tenemos problemas? Es por el bloqueo. O es por la legalización del país, que tenemos que hacer así. Es una regla que hay. El mercado laboral, la economía, la coyuntura mundial, eso se sabe, que eso tiene muchos efectos sobre la situación local. Bueno, identifica si tiene un problema. Hay explicaciones externas que son fuera de la organización. El segundo área que se puede estudiar es de la población. Si hay necesidades especiales, hay unos deseos, expectativas muy altas, como los quejones de Estocolmo, que simplemente no esperan demasiado, ¿no? ¿Será así o no será así? También hay una variación natural siempre, ¿no? Todos los niños no son iguales. Entonces se puede encontrar en la población causas de un cierto resultado. Después llegamos a las dos últimas partes que son interesantes porque ahí estamos dentro de nuestra organización, en la parte administrativa o en la misma entidad de producción. En los dos pueden surgir problemas. Yo tenía antes el ejemplo de diferencia de salario entre hombre y mujer, y puede ser un efecto de mercado laboral, podría ser, ¿no? Es que así, los salarios, las mujeres ganan menos que los hombres siempre. Puede ser una otra explicación, podría ser hay una diferencia de educación. Ahí yo diría que no, porque en Suecia por lo menos hay más mujeres con alto nivel de educación comparando con los hombres. En la administración, si estamos hablando, el indicador que yo mostré antes es en la sociedad, es la diferencia de salario entre hombre y mujer en la sociedad, entre todos los ciudadanos del municipio. Pero el municipio es un gran empleador, un importante empleador, y entonces existe en el nivel superior, administrativo, una ambición de cambiar eso, de subir los salarios de las mujeres en relación a los salarios de los hombres, o no existe. Lo mismo puede ser si los salarios se ponen dentro de la entidad de producción. Allá es donde hay que trabajar. Todo lo que está dentro de organización es un problema siempre de liderazgo. Si algo no funciona en una organización, la dirección son los responsables, son los que tienen que actuar. Si no causaron el problema ellos mismos, ellos tienen que entender, conocer el problema, reconocerlo y actuar para cambiarlo. El liderazgo es se ha hecho muchísimas evaluaciones estadísticas de los municipios que son efectivos o no efectivos, lo que le va bien, que tienen buena calidad, etcétera, y se encuentran diferencias muy grandes y nunca se puede explicar la mayoría de las diferencias de desempeño en causas externas, que siempre se supone cuando es negativo, no, es por algo fuera de nosotros, pero siempre el problema está dentro de la administración o de la misma entidad de producción. Bueno, para terminar ese tema, puse propuestas de discusión. Se puede intentar evaluar el resultado de su organización si tiene indicadores, magnífico, está muy bien. Si no, bueno, se puede hacer uno sabe algo de su área, ¿no? Siempre se puede discutir igual. Pero si lo compara con otros, existen posibilidades de comparar con otros. El desempeño es bueno o es malo o es regular. ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cómo va en relación a las metas, lo que uno quiere adquirir? ¿Cómo está la diferencia entre hombres y mujeres? Y al final, ¿existe o no un problema? Si hay un problema definido,
saca la lista esa que yo dije de los preconceptos, de las ideas fijas que lo pueden explicar la situación y analiza si son mitos o si son realmente causas reales. Después intenta hacer una lista de forma más sistemática, dividiéndolo por externos, por la población o los clientes, por la parte administrativa de la organización o si está en la misma identidad de producción de servicios. Y con causas, si de esos ejercicios salen uno o dos o varias causas que realmente son comprobadas, son altamente probables, intenten explicar cómo contribuyen al problema. Porque si entienden cómo el mecanismo en que se transfiere esa situación o esa causa al resultado de la organización, se puede intentar cambiar. Y evidentemente eso es válido únicamente cuando son cosas que se pueden cambiar, porque hay un mundo, hay un exterior que realmente no se puede hacer mucho. Pero si hay causas que realmente están dentro del rango de la organización, propongan un plan y planifiquen cómo se va a seguir el trabajo con ese plan y los resultados finales. No olvídense del objetivo de la organización. Hemos hecho un cambio que realmente tiene efecto para el resultado final de nuestra organización. Bueno, este fue el tercer tema y espero que lo hayan disfrutado. Se pueda aprovechar de algo de esa parte. Y bueno, gracias por hoy.